Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Martín Llerena Morino, él es entrenador en artes marciales mixtas, en artes marciales, en la modalidad de Kendo. Vamos a hablar un poco de esta modalidad, de esta disciplina deportiva también, y cómo ha venido también en crecimiento aquí en el país, ¿no? Y sobre todo, cómo está la difusión de este deporte y más aún esta disciplina también deportiva. ¿Cómo estás, Martín? Es un gusto saludarte. Bienvenido a RCR Deportes. ¿Qué tal, Santino? Mucho gusto. ¿Me escuchas bien? Sí, Martín, te escucho muy bien. No, al contrario, las gracias a ti por haber aceptado esta invitación aquí al programa. Y primero preguntarte, Martín, ¿no? Coméntanos un poco sobre el Kendo. ¿Cuáles son los entrenamientos del Kendo? ¿Cuál es la característica del Kendo? Porque si bien ayer nosotros conversábamos, el Kendo quizás no es tan conocido aquí en el país, ¿no? De repente se conoce muy poco, pero no está tan difundido. Ujú. Mira, el Kendo es una de las artes marciales principales japonesas. Todas estas se han desarrollado a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses perdieron la guerra. Entonces los norteamericanos les prohibieron poder practicar artes marciales. Entonces, al ver que se estaban perdiendo todas estas místicas, empezaron a buscar los caminos, ¿no? Karate Do, Aikido, Judo y Kendo, ¿no? Y Aido también existe. Entonces, a partir de los kenjutsus y de los koryos antiguos, que son las escuelas antiguas, empezaron a salir estas artes marciales, ¿no? El kendo es como el esgrima, pero japonés, ¿no? Lo que evoca es el poder utilizar una espada de bambú, que es justamente una de las que tengo acá atrás, ¿ya? Para poder ejecutar un combate en el cual ambas personas utilizan máscaras, protectores, armaduras que se les conoce como bogu, para poder enfrentarse, ¿no? Tiene ciertos puntajes y ciertos puntos donde valen los golpes, ¿no? Que son los kote, que son los antebrazos, o en el caso que el brazo esté levantado para poder hacer el golpe en la parte de abajo del brazo, el men, que es la cara, que puede ir desde las diagonales o la parte de delante, la garganta, en la que se hacen los tsukis, que son las estocadas, y los do, que son la parte de abajo que están entre las costillas flotantes. Esos son los golpes permitidos en Kendo. Bien, Martín, es importante lo que nos menciona, ¿no? Porque si bien es cierto, es una disciplina que está en crecimiento, está creciendo poco a poco, tiene también mucha influencia, como tú nos has mencionado, ¿no? Viene ya, es algo, o es un deporte mucho más histórico, que viene muchos años antes, ¿no? Y poco a poco esto ha ido evolucionando. Ahora, Martín, aquí en el país, sí, como lo mencionaba, ¿no? Al menos esta modalidad del Kendo no es tan conocida aquí, ¿no? ¿Cómo hacer o cómo se trabaja para que no solamente sea conocida, ¿no? Sino también se pueda difundir, se pueda dar de alguna u otra manera importancia a esta disciplina para que también haya un conocimiento previo de que existe el Kendo aquí en Perú? Mira, para comenzar, el Kendo existe acá desde el año 1985 aproximadamente, entre el 85 y el 90, que se comenzó con la difusión del Sensei Giovanni, que fue uno de los primeros. Actualmente él es el instructor del APJ, del peruano japonés, que es uno de los dojos principales acá en Lima. Actualmente hay muchos dojos de Kendo que practican y que están federados, ¿no? Que serán unos 4 o 5 dojos. En mi caso, yo soy dueño del dojo Índigo, que se encuentra acá en Jesús María, en Garzón con San Felipe, y nos dedicamos a hacer la parte más antigua del Kendo, que es el Kenjutsu, que utiliza un sable, como bien sale acá en la foto, y el Yaido, que es el poder utilizar la espada desde la funda. Entonces ahí sí utilizamos una réplica de una espada real que tiene el mismo peso, pero no utiliza filo, ¿no? Tampoco es de acero, porque el acero se llega a oxidar, no llega a ser carbono. Ahora, nosotros nos hemos estado encargando, nosotros me refiero a todo el grupo de Kendo y Aido, de poder hacer la difusión, ¿no? A través de redes sociales,
nos presentamos en actividades, sobre todo cuando hay difusión de la cultura japonesa. Hay algunas personas que les gusta inclusive poder visitar los certámenes de cosplay, ¿no? Entonces, porque el cosplay está muy asociado al anime manga, y muchas personas empiezan a conocer este arte marcial justamente por eso. Inclusive yo, ¿no? Yo era fanático de Samurai X en los 90 y llegué de esa manera al kendo y al yaido. Pero sí es mucho más complicado debido a que la cultura peruana está más enfocada en lo que es fútbol, en lo que es vóley, ¿no? Y las artes marciales japonesas, inclusive las brasileras como el jiu-jitsu, son un poco difíciles de promocionar, ¿no? No hay mucha gente que esté buscando, que tenga ese tipo de cultura para poder diversificarlo. Y aquellas personas que de repente lo encuentran, a veces no es lo que esperan, ¿no? Porque es mucha marcialidad, es mucha etiqueta, es mucha espiritualidad lo que se va desarrollando dentro de estas dos artes marciales, kendo y ai. Eso es lo que te quería preguntar, Martín. Hay algunas disciplinas de artes marciales que tienen alguna característica importante, pero al menos la característica del kendo, como tú la has mencionado, y es algo que creo que es importante también mencionarla nuevamente, es el tema espiritual, ¿no? Porque esto ya es más evocado hacia no solamente un trabajo físico, ¿no? Sino un trabajo más interno, más espiritual, ¿no? Entonces, digamos, es un poco ligado también a lo religioso, por así decirlo. Sí, por ejemplo, casi todas las artes marciales japonesas comienzan con un saludo, ¿no? En el cual se forman delante del Shinsa o el Kamon principal o el representante principal del arte marcial que está dentro del dojo. Entonces se hace un saludo primero a la deidad más grande, ¿no? Que puede ser en este caso Dios, nosotros como católicos, o la mayoría de personas como católicos, puede ser Buda. O sea, tú proyectas primero el saludo que vas a hacer hacia esa deidad, después con mucho respeto también saludas al maestro que está delante tuyo y continúas con el saludo que va hacia tus demás compañeros. La diferencia entre las artes marciales de judo, karate y aikido, por así decirlo, que son de manos libres, sobre todo el karate, es que no utilizan un arma. Entonces acá sí, nosotros estamos utilizando una espada y tratamos de enfocar el cuidado que debe tenerse desde que comienza la clase, desde que comienza el saludo hasta que termina, ¿no? Por eso el saludo también al compañero, para poder dar a conocer de que él está prestándonos un favor y una ayuda para mejorar nuestra técnica en combate, que puede ser que le pueda caer desde golpes, porque el protector no cubre todo el cuerpo, un mal golpe, una mal caída, de repente un tropezón, un pisotón, o hasta cosas que no están planificadas, como por ejemplo estas espadas hacer de bambú o hacer de madera, entre golpes y golpes se astillan, ¿no? Entonces te pueden caer en los ojos, se puede lastimar un poco los dedos. Entonces es así como nosotros agradecemos el poder trabajar con las demás personas que tenemos alrededor. Y siempre tratar de mantener la etiqueta, el poder vivir en tu presente, el desarrollarte como un ser íntegro a nivel físico, porque estás manejando tu cuerpo, a nivel mental, porque estás desarrollando tranquilidad para poder enfrentarte a una situación estresante en ese momento, porque hay alguien que te está atacando y tú estás pensando en ganar, por lo tanto tienes que callar tu mente. Y la tercera y última, que también es un centro del ser humano, que es la parte espiritual, ¿no? Si tú no sabes a dónde desarrollarte, etcétera, puede ser de que no encuentres un camino de vida. Entonces, eso es lo que te está brindando el kendo, el jaido y la gran mayoría de artes marciales que tienen ese do al final, un camino. Entonces, no es simplemente el poder agarrarte a golpes y quitar, ¿no? Sino es desarrollarte en todos estos tres centros espirituales que tiene el ser humano. Así es muy importante, Martín, ¿no? Porque de repente muchos piensan que practicar algún arte marcial es solamente practicarlo, entrenarlo y poder competir, ¿no? A nivel quizás profesional, pero siempre se olvidan de un poco el tema interior, del tema espiritual, ¿no? Que eso también es muy importante y como tú lo mencionaste, es un plus muy aparte de ser importante, es un plus que y va a ser un factor también determinante para muchas oportunidades, incluso también si lo llevamos al plano personal, ¿no? También va a ayudar muchísimo.
Claro, por ejemplo, a nivel de niños, ¿no? Ujú. Vamos de lo más pequeño a lo más grande, ¿no? A nivel de niños les da autocontrol, les da disciplina, les da orden, ¿no? Porque no simplemente porque estés llevando tu arma, tu shinai, que es la espada de bambú, tu bow, o en el caso del yaido, tu yaito, que es el sable, lo vas a dejar por todos lados, ¿no? Tiene que tener un orden, tiene que tener una disciplina para poder dejarlo inclusive hasta en el piso, que para los niños les da eso, orden y disciplina. En el caso de los adolescentes también empieza uno a desfogar toda esta parte hormonal que a veces tienen, ¿no? Las frustraciones las puedes llevar a tu ejercicio y después calmarlas para poder evitar que haya algún accidente con respecto a la persona con la que estás entrenando, ¿no? Y a nivel de adultos, nosotros que nos encontramos siempre en situaciones estresantes laborales, ¿no? Te ayuda a estar calmado, a estar más sereno, a poder enfocarte en tu aquí y ahora, ¿no? Evitar los pensamientos a futuro de qué voy a hacer, qué voy a comer, cómo lo voy a resolver, qué me está pasando, o los pensamientos que van hacia atrás, ¿no? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no lo hice? Si lo hubiera hecho, si lo hubiera dicho. Entonces, eso es lo que hace el arte marcial, eso es lo que hace el Kendo, eso es lo que hace el Jaido, el poder enfocarte principalmente en tu presente y poder llevarlo a otras circunstancias. Y como estás en constante combate, en constante pelea, en constante ejercicio, eso lo trasladas a otros factores de tu vida. Te hace una persona mucho más tranquila, una persona que está más enfocada en sus logros y tiene ambiciones correctas y también definitivamente vas desarrollando la parte moral, ¿no? y de hábitos. Claro que sí. Ahora, Martín, ¿hay alguna, el Kendo con el Aido, tienen la misma característica, se entrena de la misma manera o hay alguna diferencia de uno y otro? Sí, son complementarios, pero son diferentes al mismo tiempo, ¿no? Centrándonos principalmente en el Kendo, o Ujú. primeramente en el Kendo, este es un arte marcial slash deporte que se dedica más a lo que es el combate físico, ¿no? Como te decía, busca puntos, pero son puntos bastante... Tienen que ser con bastante energía, con bastante decisión, no puede ser un golpe por tirarlo, entonces no te lo van a validar. Entonces tienes que estar muy seguro de lo que tú haces para poder buscar ese punto, ¿no? Entonces el entrenamiento de Kendo es mucho más, por así llamarlo de alguna manera, en un principio agresivo, ¿no? Después va calmándose y lo que vas buscando es tu serenidad. En cambio el Jaido no, el Jaido principalmente se desarrolla, como sale acá en la foto, con un sable, o una réplica de un sable japonés que está hecho por lo general, de una aleación de aluminio y zinc, que lo que evita es que se pueda malograr al momento de estar tocándolo en Ujú. práctica con las manos, con la grasa, ¿no? Pues son herramientas muy caras, ¿no? Sobre todo las que vienen de Japón, no te bajan de los 700, $600, ¿no? Hay réplicas chinas que tienen un balance un poquito más, no tan bueno, ¿no? Que al momento de cerrarte la técnica te pueden estorbar, ¿no? Por eso yo recomiendo más el tema japonés. Pero al utilizar tú un sable, a pesar de que tenga filo, tiene punta, ¿no? Entonces puede introducirse fácilmente dentro de la anatomía de una persona. Entonces, lo que se realiza con el Yaido son los katas a partir de la espada enfundada. O sea, ¿qué es lo que pasaría? Que si, imaginemos, ¿no? Si tú fueras un samurái de la época Edo, de la transición, etcétera, ¿qué es lo que pasaría si estás sentado? ¿Cómo te defenderías? ¿Cómo reaccionarías? Si estás caminando y te quieren atacar derecha e izquierda, ¿cómo vas a utilizar la espada desde la funda para poder estar preparado en ese momento? Y principalmente el poder callar la mente para poder saber qué es lo que sucede en todo a tu alrededor, ¿no? Entonces, por eso trabaja un tema más meditativo Ujú. y también, y me he dado cuenta en este camino, que trabaja mucho la autoestima, porque cuando tú vas avanzando danes, vas avanzando niveles, tienes que cambiar pequeñas cosas que te llevan al principio de tu entrenamiento como Yaidoka. Entonces, hay muchas personas que no continúan ese camino o no lo vuelven a hacer porque o bien les da flojera o porque se encontraron consigo mismo y Ujú. dijeron, no, no es lo mío, yo no lo puedo hacer, es mucho trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, es complicado el desarrollo porque en el Jaido tu principal enemigo eres tú mismo, nada más. Ahora, Martín, en los entrenamientos, por ejemplo, con el Jaido, con el Kendo, ¿qué es lo más complejo o complicado que tú has visto que quizás algunos alumnos, algunos alumnos tuyos dicen hasta aquí nomás porque
de repente no pueden o han visto que en el transcurso, como tú lo dices, ¿no? En el transcurso de el proceso de entrenamientos no le gusta o quizás no están aptos o preparados para realizar algún entrenamiento de estas dos modalidades. Bien. En el caso de Kendo, cuando ya se vuelve competitivo, Ujú. por ejemplo, hemos tenido ahora en diciembre, la primera semana de diciembre, el campeonato panamericano de Kendo y Yaido del Perú, ¿no? Han venido personas de Brasil, Colombia, Estados Unidos, México, etcétera, etcétera, hasta de China, ¿no? Algunos a participar, otros para poder ver. Ha sido la primera vez en Latinoamérica que se ha dado el campeonato de Yaido, ¿no? Hemos quedado primer puesto gracias a un alumno, Denis, que él se desarrolla en la San Marcos, para que vean que en San Marcos también tienen club de Kendo y club de Yaido. Ha quedado primer puesto como IQ. Y, y Perú se ha visto como un buen referente, ¿no? Los japoneses, los estadounidenses han visto que hemos hecho un buen trabajo con respecto al desarrollo de estos torneos, ¿no? Volviendo al tema, en el caso de Kendo, un número uno es la plata, en los dos. Lo que pasa es que las protecciones, todo esto es caro, no se produce en el Perú. Ujú. Hay réplicas chinas que a veces tienden a hacer un poco de daño. Y lo otro es, como decía, la parte competitiva. Empiezas a hacer mucho más esfuerzo, mucho más trabajo cardiovascular, mucho más trabajo de físico. Entonces hay muchos chicos que dicen, no, no es lo mío, sensei, muchas gracias. O de repente por ahí se golpearon, no deseo continuar. O pasa también el tema de que muchos estudiantes empiezan a trabajar Ujú. y ya no tienen tiempo, o los mismos estudios. Lo mismo pasa para Yaito, ¿no? El tema, uno, del dinero, como te digo, el poder comprarte un Yaito japonés no es barato. Inclusive el uniforme no es fácil de conseguirlo, que se llama Gi Hakama. Y por el lado del Yaido, lo más difícil es que no es un trabajo constantemente de gritos, de peleas, no te vas a desarrollar así, no, por el contrario, te hace preparar para poder trabajar contigo mismo. Hay personas que se encuentran a sí mismas y no les gusta lo que ven. Y es importante, Martín, ¿no? Que nos comentes todo esto, porque quizás muchos, como bien lo había señalado antes, no muchos no sepan de estas dos modalidades, o de repente sí lo saben, pero no tienen la certeza de cómo o qué características no tiene cada uno, ¿no? En los entrenamientos, ya sea tanto para el Yaido para como el Kendo. Martín, también te quería hacer una consulta y creo que es también importante saberlo. El tema de la alimentación, ¿cómo ustedes se trabajan en este tema de la alimentación, al menos cuando es en Kendo, por ejemplo? Eh, en los dos, para los dos Ujú. también se necesita bueno, una dieta balanceada. O por ejemplo, un gran ejemplo que te puedo dar en este momento, y ya es por experiencia, cuando empezaron a venir los sensei japoneses en el 2012, se dieron cuenta que nosotros los peruanos tenemos una dieta muy rica de arroces, de papa, de frituras, ¿no? Y ellos se sentían muy pesados al momento de querer ingresar a hacer este Ujú. kendo, ¿no? Entonces, los mismos sensei nos decían, ustedes comen mucho. Yo creo que lo mejor para poder comenzar a trabajar cualquier tipo de deporte es empezar a balancear tu comida, ¿no? Tener un porcentaje de granos, un porcentaje de carnes, un porcentaje muy grande también de verduras, va a ayudar a que te sientas mucho más ligero. Pero tienes que dejar de lado muchas cosas, ¿no? Debido a que en Kendo lo primordial no solamente es el tamaño y la fuerza, porque, por ejemplo, en este último torneo he visto a un hombre de casi 2 metros, o sea, 1,98 m de República Dominicana, Ujú. enfrentarse a un chico mexicano, perdón, brasilero, mucho más bajito, incluso más bajo que yo, de haber medido 1,60 m, y ganó el brasilero, y a pesar de que el otro con toda su fuerza y con todo su cuerpo y todo su peso intentó botarlo, no le ganó, ¿no? Pero sí es muy importante la parte de la velocidad en Kendo. En cambio, en Jaido, el desarrollo de musculatura, sobre todo a nivel de piernas, es importantísimo. Entonces, sí hay que bajarle a todo lo que son carbohidratos, definitivamente, con proteínas. Cuanto estés un poco más ligero es mejor, porque hay movimientos que son muy lentos y que tienes que pararte de manera muy lenta para poder competir.
¿no? Porque es un nivel de catas, entonces sí necesitas musculatura en este caso. Bien, bien, Martín, es importante todo lo que nos estás comentando. Y referente al Panamericano que se realizó el año pasado aquí en el país en diciembre, ¿cómo has visto tú el nivel competitivo, al menos que tienen aquí en Perú? ¿Qué es lo que falta y qué es lo que hay que seguir mejorando? Bueno, no falta trabajar. Ujú. Voy a hacer, no me gusta mentir ni tampoco exagerar las cosas, pero sí nos falta trabajo, ¿no? El trabajo e inversiones, porque al compararnos primero con los argentinos, me he dado cuenta de que ellos ya llevan un estilo de vida con este arte marcial. No sé, se dedican a ello, trabajan en ello. Entonces, a veces acá en el Perú le damos, inclusive yo, ¿no? Le damos preferencia a los trabajos, pero nos resta tiempo para poder darle todo lo que necesitemos para poder participar en un torneo. Pero a diferencia de Brasil, ¿no? Brasil sí se ve que tiene una inversión de gobierno bien, bien fuerte. Entonces, ves chicos que físicamente están preparados, desde cómo se paran, el tema muscular, el tema alimenticio, el tema del cutis en la piel, se ven todos bien cuidados y te das cuenta de que hay todo un coach detrás de ellos, ¿no? Y que acá en Perú no, acá la gran mayoría, en todo lo que no es fútbol, todos nosotros bailamos con nuestro pañuelo, ¿no? Ponemos la nuestra. Y es un arte marcial muy caro, como te digo. En cambio, Brasil sí parece que tienen alguna remuneración salarial por parte del Estado. Entonces, yo creo que por ahí podríamos comenzar, ¿no? El poder buscar algún tipo de financiamiento para poder mejorar nuestros entrenamientos, ¿no? Porque cada uno lo está haciendo en su propio dojo, nos reunimos los domingos, por lo general, que es el día donde nadie está trabajando por lo general, para poder mejorar nuestras técnicas entre todos como grupo, ¿no? Pero cada uno en su propio dojo empieza a trabajar como puede. Y es así como hemos estado haciéndolo desde la década de los 80. Y Martín, en esta época que vivimos, en la época de pandemia, ¿cómo fue ese trabajo? Porque si bien es cierto, una cosa es trabajar de manera presencial y otra cosa es trabajar, y de repente un poco más compleja, trabajar mediante la virtualidad, ¿no? Que en ese entonces se trabajaba mediante por Zoom o las distintas plataformas de conexión en línea que había, ¿no? Pero, Como ahora. y como ahora, ¿no? Exactamente. Pero Martín, ¿cómo fue ese trabajo de pasar de manera presencial, luego a la virtualidad y luego nuevamente llegar a la presencialidad ya con todos los cuidados? Mira, fue bastante particular, porque en realidad ese 2020 nosotros íbamos a participar en el Panamericano que se iba a dar en Brasil Ujú. en ese momento. Entonces estábamos todos ya entrenando para poder, iba a ser inclusive la sede de Brasil el primer torneo de Yaido histórico, y se ha dado con el Perú gracias a la pandemia, parece mentira. Pero nos encerraron a todos, a todo el mundo, y cada uno empezó a preguntarse qué hacemos, ¿no? En mi caso, gracias a Dios, tenía el espacio como para poder entrenar en casa, ¿no? Pero y habían personas que querían seguir comenzando a entrenar, ¿no? Porque estabas perdiendo físico y estabas perdiendo técnica, ¿no? Y empezamos a hacerlo por Zoom. En el caso de Yaido fue mucho más fácil porque son catas, ¿no? Entonces puedes verte, no tienes que estar moviéndote de un lado al otro muy, muy rápidamente. Pero el Kendo no, ellos empezaban a entrenar desde sus departamentos, de sus casas o desde podían, con implementos mucho más pequeños, ¿no? Con espadas más pequeñas o realmente más pesadas, porque hay de diferentes Ujú. tamaños, como podrás ver. Y los techos de Lima no son muy altos, ¿no? Entonces una espada es levantar los brazos y ¡pah! Te bajas la luz, te bajas el techo. Entonces, con lo que pudieron empezaron a entrenar. Después vinieron las restricciones, las salidas, pero con restricciones. En el caso de Kendo, utilizaban un protector dentro de la careta, que era de plástico para evitar que se salpique, pero tenían ciertos cuidados, ¿no? En el caso de Yaido era con la mascarilla. Entonces nos fuimos adecuando y no, fue difícil en principio. También tuvimos otras ventajas, ¿no? Como no era solamente en el Perú, era en todo el mundo, empezaron a ver los propios maestros de Estados Unidos y de Japón que lanzaban sus plataformas y la enseñanza era internacional. Entonces
antes de pandemia, tenías que viajar al país para que te lo puedan enseñar, ¿no? Claro. Yo he tenido que viajar a Chile más de una vez porque ahí llegaban los maestros muy principales, muy buenos, como el rockstar de Kendo y Yaido, y que no teníamos la posibilidad de traerlo acá al país, ¿no? Entonces el hecho de que te den clases de manera virtual, aunque sea para ti, era genial, grandes, como oro, el poder participar de esos seminarios. Bien, Martín, es importante todo lo que nos has comentado y sobre todo para conocer un poco más de estas dos modalidades, ¿no? Que están en crecimiento en el país, pero que claro, se necesita trabajar más, ¿no? Para que sea más conocido, se siga difundiendo, ¿no? Y sobre todo ello. Ahora, Martín, yo quiero hacerte una última pregunta, y más justamente en lo que mencionaba hace un momento, ¿no? ¿Qué crees tú o cómo se podría trabajar para que tanto el kendo y las otras modalidades que hay puedan hacerse mayor conocidas, mayor difundidas, ¿no? Porque, como lo mencionaste, y creo que todos sabemos, mucho interés hay por el fútbol, pero muy poco interés hay para otras disciplinas deportivas. En tu caso, ¿qué se tendría que hacer, ¿no? Para que esto pueda cambiar y que obviamente siga en crecimiento estas dos disciplinas. Una pregunta complicada, debido a que este trabajo que hemos hecho, o todo este tiempo que hemos estado practicando estas artes marciales, no nos ha traído muy buenas personas, muy buenos chicos y chicas, porque hay bastante chicas que practican este arte marcial. Eh, a clase, ¿no? Y que inclusive han sacado la cara por el Perú, han peleado por su país, y es un gran honor el poder representar el país en cualquier tipo de competencia. Pero yo creo que es esto, ¿no? El poder hacer que nos inviten a entrevistas, el poder hacer que de repente vengan acá a los doyos a ver cómo son los entrenamientos, por parte de nosotros el poder presentarnos en diferentes actividades que lo vamos haciendo, y si por ahí pues hay empresas que puedan ayudarnos en la difusión, en poder visitar también sus propias instalaciones para hacer actividades, hacer presentaciones, sería excelente, ¿no? Yo creo que toda cultura del artista marcial es importantísima, no solamente no está necesariamente enfocada en poder entrar en combate y en pelear, ¿no? Sino, como te lo mencioné, es un tema de otros centros del ser humano. Y en mi caso, por ejemplo, acá en Índigo, el centro cultural que yo tengo, tenemos jiu-jitsu, tenemos karate, hemos tenido taekwondo, y es muy difícil el poder hacer de que las personas lleguen a ti a poder vivir solamente de las artes marciales, ¿no? Yo creo que la difusión, como canales como el tuyo, son importantísimos para nosotros. El poder llegar a más público, el poder llegar a través de las redes sociales, que a veces, en este caso, son segmentadas, ¿no? Ya solamente a un público pequeño, que son los interesados o los que lo conocen. Pero quizás más entrevistas y difusión, como tú lo estás haciendo, nos ayudaría muchísimo, de verdad. Bien, bien Martín, espero, ¿no? Espero y esperamos todos, ¿no? Que estas dos modalidades puedan seguir creciendo, se puedan seguir mejorando, no solamente en los entrenamientos, sino también en el nivel competitivo, ¿no? Por parte del Kendo, y obviamente hacer que esto siga en crecimiento y que más personas, más chicos, puedan querer practicarlo, ¿no? Practicarlo ya de manera quizá profesional, como se suele hacer. Martín, yo te agradezco muchísimo tu tiempo que me has permitido hablar contigo y conocer un poquito más sobre estas dos modalidades, y ojalá que todo siga yendo bien y obviamente que siga el crecimiento para bien, ¿no? Y para que este deporte pueda tener los frutos necesarios que todos esperamos. Gracias, Santino. De verdad, me ha gustado mucho la entrevista. Espero que por ahí también nos sigan llamando, no solamente a mí, sino a mí me interesaría que fuera para todos los artistas marciales y poder tener esta oportunidad de poder captar más personas que estén interesadas. Muchísimas gracias. Listo, Martín, un fuerte abrazo, éxito para ti y para todo lo que se viene también de aquí en adelante. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.